esta actividad número 3 de nuestra segunda semana de estudio, haremos un análisis y un estudio exhaustivo sobre la evolución del Estado, desde el Estado absoluto hasta el Estado liberal. Vamos a comenzar con la definición de Estado. Del Estado podemos hablar desde perspectivas muy diversas, algunas de ellas teleológica, filosófica, jurídica, sociológica y realizando algunas combinaciones. Pero comencemos con la definición teleológica. Esta se centra en las finalidades perseguidas por el Estado, que persiguen el bien común y algunas reglas para la vida social. También el derecho como ordenamiento jurídico. En la definición justnaturalista, el Estado es una creación de los individuos. Proviene de Dios hacia el hombre y del hombre hacia el Leviatán, que es el Estado. De tal manera que el Estado es una creación de los individuos para huir del estado de naturaleza y salvaguardar los intereses individuales. Los individuos crean un contrato social. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorgan ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrán en un estado de naturaleza. En la definición de Rousseau, el Estado es una forma de asociación que defiende y protege con la fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado. En ella, cada uno se une a todos, de modo que no obedece más que a sí mismo y quedan tan libres como antes. Pero veamos qué dice la definición marxista. El Estado es solo una manifestación histórica del capitalismo. Creación de la sociedad burguesa para proteger el desarrollo socioeconómico y el capital. Esto lo establece Carlos Marx en su definición marxista. Veamos otras definiciones que serían muy interesantes para nuestro estudio de esta evolución del Estado. El Estado es una organización que reclama para sí el monopolio sobre la violencia legítima. Y esto nos lo dice Max Weber. Estudiemos también otras definiciones. Lucas Verdú dice: el Estado es una sociedad territorial jurídicamente organizada con poder soberano, que persigue el interés general. Ahora remontémonos a la aparición del Estado y el Estado absoluto. Y estudiaremos entonces a Luis XIV de Francia con un ejemplo de un monarca absoluto. Pero, ¿de cuándo podemos establecer la aparición del Estado? Definitivamente, es importante destacar que el Estado nace en Europa a partir de los siglos XIII al XIV y se afianza en el Renacimiento, de tal manera que adquiere la forma actual en 1800. ¿Qué factores fueron determinantes para ello? El hombre, al centro del universo y proceso de secularización. Necesidad de un orden jurídico para dar seguridad a los tráficos y al poder político. Empobrecimiento de la nobleza terrateniente y el ascenso de los burgueses. También fue importante la creación de ejércitos permanentes
y la burocratización de la administración, la conciencia de patria común y la necesidad de un aparato fuerte que ejerza el poder. Así llegamos al absolutismo entre los siglos XV y XVIII. En este período tan importante, el Estado es la estructura política del absolutismo. Legibus solutus, poder sin límite, establecido por un príncipe, monarca o emperador. Una unidad de continuidad en este orden establecido. Así llegamos al estado absoluto. En el estado absoluto, el pueblo es súbdito. No existen derechos fundamentales frente al poder real. El Estado soy yo, única fuente del derecho. Vean qué interesante esta definición del estado absoluto, que por supuesto llega a una crisis del estado absoluto, con el despotismo ilustrado. Un ejemplo de ello históricamente, Catalina II de Rusia. En la ilustración que se destaca el antropocentrismo, el racionalismo, el pragmatismo y la enciclopedia. Aquí podemos ejemplificar con Montesquieu, que establece la inoperancia del antiguo régimen en el terreno económico y social. Pero estudiemos también algunas razones socioeconómicas. En un primer momento, la burguesía acepta el poder absoluto, el comercio ultramarino, clase comerciante, sociedad de clases, más flexibilidad, más peso político, en los que se establece garantía a la propiedad, seguridad, libertad de empresa, límites al poder político, garantías notables en este periodo. Pasemos entonces al Estado liberal, como la creación de la Constitución de Cádiz en 1812, acontecimiento muy importante. ¿Cuáles fueron estos factores determinantes en este suceso? Inoperancia del antiguo régimen en el terreno económico y social. Esto resultó en revoluciones desde Inglaterra, de 1642 a 1689. También llegó hasta Norteamérica en 1776 y de ahí hasta Francia en 1789. Produjo entonces una configuración de un nuevo modelo de Estado, el Estado liberal. El Estado liberal que puede garantizarse en base a estos aspectos: el contrato social, la separación de poderes, los derechos del hombre, la soberanía popular, fuente de legitimación del poder. ¿Cuáles son algunos caracteres del Estado liberal? Podemos establecerlo como un Estado individualista. Igualdad formal. El ordenamiento jurídico delimita los poderes y asegura los derechos. Organización al servicio del individuo, no intermediarios. Otros caracteres del Estado liberal son el Estado abstencionista, el Estado nacional, que no es el conjunto de ciudadanos, es una entidad
abstracta. Es importante realizar esta distinción. El Estado también constitucional, cuyos aspectos a destacar tan importantes son la legitimación del poder, la separación de poderes, los reconocimientos de derechos, la Constitución como norma suprema, la Constitución de Norteamérica de 1787, la Declaración de los Derechos de 1789, la Constitución francesa de 1791 y la Constitución de Cádiz en el año de 1812. El Estado liberal como un Estado de derecho, concebido de esta manera. Este Estado de Derecho, realizado mediante la instauración de los regímenes liberales, trajo consigo la generalización de la fórmula Estado de Derecho. Así también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En ello se promulgó primacía de la ley, separación de poderes y la garantía de los derechos. En esta primacía de la ley podemos citar el artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. ¿De quién? De la nación. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Importantes situaciones que destacar. En esta separación de poderes y protección de los derechos, también es importante mencionar el artículo 16. Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Todo esto favorece el mutuo control e impide concentraciones de poder. Veamos entonces las transformaciones del Estado liberal. Aparición de un Estado democrático. ¿Qué factores fueron determinantes para esto? La industrialización, los cambios socioeconómicos. En ello, el proletariado, los sindicatos, el pluralismo político, la extensión del sufragio. En la extensión del sufragio y derechos, se acaba con la distinción propia del liberalismo entre ciudadanos activos y pasivos, y se da una igualdad formal más fuerte y concreta. La solemne proclamación de derechos y libertades había sido solo formal en la época liberal. Hacia el Estado social. En esto, qué importante destacar el dar contenido real a los principios o derechos que se proclaman en las constituciones. Libertad frente al Estado, participación, derechos sociales, servicios públicos.
siempre hacia el estado social, es importante destacar que es el fin al que se quiere llegar y de esta manera poder así estudiar esta evolución del estado hasta nuestra época.